árabes conquistaron España. Una gran mentira, una gran imprecisión o esto que hacemos tanto hoy en día, simplificar la historia al mínimo para que simplemente no podamos entender nada. Estamos en la Alhambra, en la ciudad de Granada, quizás el monumento histórico más importante de España, aunque mira que decir eso es difícil porque la cantidad de monumentos históricos acá son maravillosos, pero sí que es la huella más importante de la presencia de la cultura islámica en la península ibérica. A mí me encanta decir que los árabes no conquistaron España en gran medida porque lo primero es que España no existía en el año 711 cuando llegan los árabes. Sin embargo, acá en España, no se me enojen porque hay quien me va a decir que claro que ya existía España. Esto me gusta, quiere decir que en España sí tienen una idea que sí que necesitamos nosotros en México, de que la historia es un proceso en continuidad donde todo lo que ha ocurrido en el pasado ha estado formando lo que somos hoy. En México me encanta porque queremos negar 300 años de virreinato y por eso no entendemos nada de lo que somos. Acá no niegan tanto el pasado árabe, desde luego. Vamos a hablar de la historia árabe en España, para lo cual hay que definir España, lo cual viene siendo muy difícil. Es fácil si empezamos preguntándonos qué es España hoy. Bueno, hoy España es un país como México, profundamente mestizo, profundamente mezclado, donde han existido todos los pueblos, donde se han fusionado cualquier cantidad de culturas y todo esto va conformando lo que hoy es España. Vamos a ubicarnos en la península ibérica. Ojo, Iberia es el nombre que los griegos le dieron a esta península por ahí del año 800 antes de Cristo. Entonces ya tenemos ahí el nombre, Iberia, el nombre de la península, ¿no? En el siglo III antes de Cristo llegaron los romanos. A este lugar al que los griegos llamaron Iberia, los romanos le llamaron Hispania. Hay muchas teorías de por qué Hispania se llama Hispania, nadie se pone de acuerdo, yo no las voy a discutir porque además no es un tema en el que sea experto. Entonces, los griegos le llaman Iberia, tenemos el nombre. ¿A dónde llegaron los griegos que llegan en torno al siglo VIII antes de Cristo? A las costas. ¿Quién habitaba este territorio? Pueblos de los que hoy sabemos muy poco, que conocemos como celtas, iberos, celtíberos, es decir, la mezcla de estos dos, y tartesos. Y ahora llegan los griegos. Bueno, un poco antes, en el 1000 antes de Cristo, los fenicios ya habían también llegado por acá. Imagínate nada más fenicios, griegos, iberos, celtas, tartesos, un mestizaje maravilloso que se empieza a dar. En el siglo III antes de Cristo llega Roma. Roma a este lugar le va a llamar, decíamos, Hispania. Con Roma llega, lo obvio, la romanización. ¿Qué quiere decir romanización? Que Roma empieza a ser en la Hispania, ahora le vamos a llamar ya la Hispania romana. Roma empieza a ser en la Hispania lo que luego España hará en América, construir. Empieza a haber ciudades, empieza a haber acueductos, empieza a haber anfiteatros, empieza a haber circus máximos, empieza a haber coliseos, en fin, se empieza a romanizar. Romanizar implica otra cosa, latinizar, es decir, diferentes lenguas se hablaban aquí en esta Hispania romana, pero ahora el latín se convierte en una lengua administrativa. Hispania va a ser parte integral del Imperio Romano, va a llegar a ser la región más próspera del Imperio Romano. 3 emperadores romanos, hay quien te dice aquí, fueron españoles, nacieron en la Hispania romana, eso sin duda. Séneca, por ejemplo, también el gran filósofo, pues sí que nos nace por acá. Los árabes conquistaron España, una imprecisión, una mentira, una falsedad, o como se acostumbra hoy en día, una simplificación al mínimo para que no entendamos nada de la historia. Estamos en Granada, estamos en la Alhambra, estamos viendo esta maravillosa vista de la ciudad de Granada, del Sacromonte, una torre árabe, en fin, por allá hay castillos renacentistas como el de Carlos V, acá tenemos de todo. La Alhambra es quizás el monumento histórico más importante de España. Es bien difícil decir eso porque acá todo es un monumento histórico fundamental, pero sí que es el monumento histórico más importante que nos habla de la presencia árabe y musulmana en España. Vamos a hablar de eso, pero para hablar de eso y de esta enorme fusión de culturas que va a ser España, vamos a hablar un poco de todos los pueblos que pasaron por aquí, porque hay una cosa que tienes que saber, no existe el español. ¿Cómo que no existen los españoles? Bueno, claro, es que no hay tal cosa como el español, eso también es simplismo. España y el español son una mezcla de todos los pueblos que pasaron por acá, imagínate. Los pueblos que estaban aquí desde que sabemos, ¿no? Los tartesos, los celtas, los iberos y los celtíberos. Luego pasaron por acá, por ahí del año 1000 antes de Cristo, los fenicios. En el siglo VIII antes de Cristo llegaron los griegos. En el siglo III antes de Cristo llegaron los romanos. En el siglo I después de Cristo llegaron los judíos. En la caída del Imperio Romano llegaron por acá o pasaron los vándalos,
destruyendo todo, por eso hoy se le llama vándalos a los vándalos. Entonces tenemos una paloma actora. Pasaron por acá los vándalos, pasaron por acá los visigodos, pasaron por acá los suevos, eventualmente llegaron los árabes, y la mezcla de todo eso se llama España. Qué bonito. Hago un paréntesis. Imagínate que te traes esta historia a México. Y en México podríamos decir, pues aquí había pueblos de los que desde que sabemos estaban aquí, como los olmecas, los huastecos y los mayas, y después tendremos a los mixtecos y a los zapotecos y a los purépechas, y después tendremos a los pueblos otomís, las lenguas otomangueas, después tendremos a los nahuas. Todo eso se mezcla, se fusiona, se mestiza, y eventualmente llegan los españoles, y como resultado tenemos al mexicano. ¿Qué cosa es un mexicano? Una gran mezcla. ¿Qué cosa es un español? Una gran mezcla. Cierro el paréntesis y volvemos con España. Entonces, Iberia es el nombre que los griegos le dieron a esta península, ni siquiera a la península, al accidente geográfico los griegos le llaman Iberia. ¿Por qué? Había un lugar en lo que hoy es el Cáucaso ruso que se llamaba Iberia, y a los griegos les pareció conocido y le pusieron Iberia a lo de acá. Si tú ves un mapa antiguo es muy confuso porque hay Iberia de un lado e Iberia del otro. Pero bueno, esta península ibérica, cuando llegaron los romanos, le llamaron Hispania. A partir de entonces vamos a hablar de una Hispania romana, y claro, con la Hispania romana lo que tenemos es quizás el elemento más importante para poder hablar de España. Por eso muchos españoles te dicen que la Hispania romana ya es España. Claro, en España se hablan lenguas romances, lenguas que vienen del latín, que ojo, no solo se habla lo que tú y yo conocemos como español y que ellos llaman castellano, pues tienes el catalán, tienes el bable, tienes el asturleonés, en fin, tienes el gallego, tienes el valenciano, y ojalá que no se me esté yendo alguna, y si se me está yendo, por favor no se me ofendan. Lenguas que nadie sabe de dónde llegaron, como el euskera, el que hablaban mis ancestros, ¿no? Los vascos, pero bueno. Las lenguas romances que vienen del latín es lo principal que deja Roma, además de civilización. Roma empezó a construir en la Hispania ciudades, acueductos, caminos, templos, anfiteatros, coliseos, circus maximus. Es decir, que Roma hace en España lo que tiempo después España hará en América: llegar y construir y construir y construir e ir avanzando la civilización. Bueno. Entonces Roma deja infraestructura. España hoy sigue siendo prácticamente la infraestructura que dejan los romanos, en el sentido de el tipo de arte, el tipo de ciudades, el tipo de trazado, el tipo de templos. Bueno, se empiezan a romanizar en ese sentido, y en el de la lengua se empieza a hablar latín. El latín, con el paso del tiempo y conforme los romanos penetran y demás, se va a ir mezclando con otras lenguas. El latín mezclado con otras lenguas es lo que nos va a dar todas estas lenguas romances, ¿no? Como el español. Otro elemento fundamental de todo pueblo, cultura, la religión. El cristianismo empieza a llegar a la Hispania romana desde que empieza el cristianismo, es decir, desde el primer siglo de la era cristiana. Sin embargo, es bien importante recordar que era una religión perseguida. Dejó de ser perseguida en el año 313 con el edicto de Milán del emperador Constantino, y se impuso como religión oficial del Imperio Romano con el edicto de Tesalónica del emperador Teodosio en el año 380. Es decir, que para el año 400, vamos a decir, ya tenemos dos componentes fundamentales de España: el latín, que es el origen de las lenguas romances que se hablan acá, y la religión católica. Pero Roma cae, el Imperio Romano se empieza a desmoronar entre el siglo IV y el siglo V de la era cristiana, y por acá van a pasar muchos pueblos, decíamos. Cuando cae Roma, llegan los pueblos bárbaros, que son los pueblos germánicos. Por acá pasan los vándalos. Ojo, los vándalos, que se van a establecer en el sur de lo que hoy es España, en un lugar que ellos van a llamar Vandalucia. A esa Vandalucia luego los árabes le dirán Al-Ándalus, hoy se llama Andalucía, y es justo donde estamos. Pasaron los suevos, que se quedaron en el norte, en lo que hoy es Galicia y un poco en Portugal, pero el pueblo germano que más se estableció aquí fueron los visigodos. Los visigodos se establecieron en la ciudad de Toledo, los conocemos como el reino de los visigodos de Toledo. Con una cosa fascinante: los visigodos de Toledo se establecieron aquí con permiso de Roma, poco antes de que cayera el imperio, con contrato firmado y toda la cosa. No es que Roma pudiera impedirlo, por eso estuvo bien que firmaran un contrato. En fin, cae el Imperio Romano y vamos a ubicarnos en el siglo V, siglo VI, gobiernan los visigodos con base en Toledo.
aunque traen una lengua germánica que se va a mezclar con el latín, acaban adaptando el latín y seguimos teniendo los componentes de las lenguas romances. Y estos visigodos originalmente se van a ser cristianos, pero de una versión herética, el arrianismo. Prometo en otra ocasión hablar del arrianismo porque es muy complejo para abrir aquí un paréntesis, pero es una herejía. Sin embargo, en el año 589 el rey Recaredo se bautiza como católico, entonces ya tenemos una Hispania romana, romance, latinizada y católica. Este reino de los visigodos de Toledo es el que va a ser invadido por los árabes musulmanes. A eso me refiero cuando digo que los árabes no invadieron España. Para cuando llegan los árabes, esto todavía no es España, no lo que es España hoy, se está formando España. Y hay otra imprecisión, no llegan los árabes, bueno, llegan muy pocos árabes, llegan los bereberes. Los bereberes son las tribus del norte de África. Vámonos al Medio Oriente, ¿qué está pasando por allá? Vamos a entenderlo. Bueno, viene el nacimiento del Islam con el profeta Muhammad, que recibe las revelaciones en el año 610, muere en el año 632, empieza la gran expansión del Islam. Los árabes empiezan a colonizar otros territorios, pero también empiezan a convertir al Islam a otros pueblos. Si nos ubicamos en el norte de África, llegan algunos árabes y las tribus seminómadas del desierto del Sáhara en el norte, los bereberes, se van a convertir al Islam. En el año 711, 11.000 jinetes, en barcos desde luego, cruzaron con sus caballos del norte de África, de lo que hoy es Marruecos, a la península ibérica, a la Hispania romana. 11.000 jinetes conquistaron en 20 años todo el reino de los visigodos de Toledo. Al mando de esos jinetes van comandantes árabes, pero el grueso de la tropa invasora son bereberes. Aquí hay una canción que se llama El Berebito, ¿no? Y ahí viene el berebito por aquí y el berebito por allá. Bueno, los bereberes. Entonces tenemos esa maravillosa mezcla cultural. Año 711 empieza la expansión del Islam. Para el año 730 dominan casi toda la península ibérica menos el norte. A eso me refiero con que los árabes no conquistaron España. Y cuando decimos que los árabes estuvieron 700 años en España, también es un tanto impreciso, ya me lo reclamaron. Los árabes estuvieron 700 años en Andalucía. En otros lugares de lo que hoy es España estuvieron menos tiempo. Comienza este proceso al que hoy se llama la Reconquista. No se llamaba Reconquista entonces. Hay historiadores que cuestionan el término. A mí me gusta mucho y por eso lo uso. No es la Reconquista de España, es la Reconquista de la cristiandad. Pero bueno, entonces los primeros árabes que van a dominar España sí que van a tomar control de todo lo que fue el reino de los visigodos. Ellos no van a establecer su capital en Toledo, ellos van a establecer su capital en la ciudad de Córdoba. Si tú vas hoy a Córdoba, es una ciudad árabe, completamente árabe, la mezquita de Córdoba, que si de por sí habrá sido una joya desde sus inicios, ahora es esta maravilla donde cuando los cristianos reconquistaron Córdoba, se acostumbraba mucho esto en toda la historia de la civilización. Construyo mi templo sobre el templo de los vencidos. Pero la mezquita de Córdoba era tan grande, tan gloriosa, tan fastuosa, que no la quisieron destruir. Pusieron una catedral adentro de la mezquita. Venir a Córdoba es una joya solo por eso. Pero bueno, ¿qué se va a establecer entonces en España? Un emirato. El emir en árabe es un príncipe. Entonces aquí tenemos el emirato de Córdoba y los emires de Córdoba dominan casi toda la península ibérica. ¿De quién depende la península ibérica? Porque si hay un emir, o sea, príncipe, hay alguien por arriba. Claro, en este caso, el califa. A la muerte del profeta Muhammad se estableció la figura del califa. Califa está ya en castellano, en español. Viene del árabe Jalifa, Jalifa Rasul al-Ha, el sucesor del profeta de Dios. Porque cuando murió el profeta Muhammad en el año 632, se estableció esta figura. ¿Quién será el sucesor del profeta para guiar a los musulmanes? El Jalifa. En español, el califa. Y bueno, total, que se estableció en el mundo musulmán una gran familia que es los Omeya. El califato Omeya va a dominar un imperio que va desde España hasta Uzbekistán, o sea, desde España hasta el centro de Asia. Entonces, el primer formato político que tuvieron los árabes acá en la Iberia, en la Hispania, será ese, el Emirato de Córdoba. Uy, aquí te voy a contar una historia fascinante. Resulta, imagínate esto,
Tienes a la familia Omeya dominando desde la ciudad de Damasco todo el mundo musulmán. En el año 750 hubo una revolución en este imperio árabe musulmán y una familia, los abásidas, destronaron a la familia Omeya. La familia Omeya perdió el poder, fue una guerra civil cruenta, terrible, violenta y con un componente de traición tremendo. Una vez que los abásidas o abasíes derrocan a los Omeya, les dicen que ahora, o sea, ya sabes, es este tema de el honor en la derrota o el honor en la victoria, y es, vamos a organizar un convite, vamos a organizar un banquete para todos nuestros enemigos derrotados. Es decir, los abásidas dicen, bueno, ya, firmemos la paz, vamos a hacer un banquete para los Omeya. Y ahí van los Omeya a comer con los abásidas y los abásidas los mataron a todos para que nadie les pudiera reclamar el poder, a todos menos uno. Un príncipe, un emir de la familia Omeya va a lograr escapar, atravesar el mar y el desierto y llegar acá a la península ibérica y se va a proclamar Emir Abderramán I. Abderramán I, que no se te olvide, es fundamental en nuestra historia. Y tenemos entonces el Emirato de Córdoba. Pero más adelante, ya en el siglo X de la era cristiana, Abderramán III decide que eso de emir le queda corto y entonces se proclama califa. Esto te habla de una escisión religiosa en el mundo del Islam. Claro, estos son de la familia Omeya. Y ahora, en el Medio Oriente, con base en Bagdad, los que gobiernan son los abásidas. Entonces Abderramán III dice, yo me independizo del resto de los musulmanes y yo me nombro califa. Entonces el Emirato o Principado de Córdoba se va a convertir ahora en el Califato de Córdoba. Estos momentos, entre el año 711 que entran los musulmanes y vamos a poner el año 1000 que tenemos este Califato de Córdoba, estos son los 300 años en los que se habla de una gran cultura mezclada, donde aquí sí que convivieron en paz relativa y casi siempre los cristianos, los musulmanes, los judíos. Obviamente, a ver, los musulmanes eran una minoría que gobernaba sobre una mayoría cristiana y algunos judíos. Surge la figura del mozárabe. El mozárabe será este español cristiano, pero que viste al modo árabe, que habla incluso en árabe, o que desarrollan esta lengua, el mozárabe. Todavía hoy en Toledo hay misas en ritual mozárabe, imagínate nada más. Pero bueno, entonces, este es el periodo más glorioso. Sin embargo, también es ya en el siglo XI cuando estos cristianos del norte que han tratado de estarle reconquistando el territorio a los musulmanes, pues eso, vienen avanzando, avanzando, avanzando. Y el califato de Córdoba se va a fragmentar en muchos reinos conocidos como taifas. Entonces hablamos de la España de las taifas, de los reinos de taifas. Esta es la época en la que aparece el famosísimo Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. Si tú vives en México y tal vez también en España, es probable que conozcas poco sobre el Cid, que es un personaje de estos un poco históricos, un poco legendarios, tal vez existió, tal vez no, si existió, tal vez no hizo todas las hazañas, pero bueno, porque si tú estudiaste en México, en la secundaria te dejaron leer el poema del mío Cid. No lo leíste sin duda alguna, porque nadie leyó el poema del mío Cid, el de la barba partida, el que en buena hora ciñó espada, el de los pies ligeros como Aquiles, bueno, el Cid. El Cid es un caballero andante. Más allá de los romanticismos de los caballeros andantes, eso quiere decir pues, que eres un sicario a sueldo, la pura verdad, con mucho romanticismo. Es decir, eres un caballero, si tienes tu caballo, tienes tus armas, tienes tu escudero y trabajas para quien te pague. Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, durante mucho tiempo peleó a favor de reyes musulmanes. La otra forma en la que tal vez tú conoces algo del Cid es porque han salido muchas películas del Cid. Y en muchas de ellas, tal vez la imagen que más puedes ubicar del Cid es que, imagínate esto, llega un momento en que todos los árabes le temen al Cid. El Cid siempre porque eventualmente el Cid empieza ya a luchar del lado cristiano contra los musulmanes, siempre los derrota, le tienen respeto, le tienen miedo, le tienen mucho temor, y en una batalla el Cid recibe un flechazo en medio de la armadura y muere. Y de pronto va a haber una batalla contra los musulmanes y los cristianos están despavoridos porque se les ha muerto el Cid Campeador, y cuenta la tradición y las películas de Hollywood
que montaron el cadáver del Cid en su caballo Babieca y ale, 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 y lo echaron a andar. Entonces, claro, esto no pasó, ¿eh? Esto ni siquiera viene en el poema de Mio Cid, pero esta leyenda donde entonces el cadáver del Cid va a todo galope sobre Babieca y los árabes que juran que lo han matado, cuando ven que ahí viene el Cid a caballo, salen huyendo despavoridos y así el Cid gana su última batalla incluso después de la muerte. Todo lo que te acabo de contar es leyenda. Los que son historiadores profesionales que les gusta venir a quejarse de todo, lo estoy aclarando, eso es una leyenda, pero es una leyenda muy bonita. El Cid tomó Valencia, la ciudad de Valencia, bajo poder de los árabes musulmanes en el año 1094. Bueno, todo esto para contarte que en este periodo de reinos de taifas es muy confuso. El sur de España es musulmán, pero ya no están unidos. Son diferentes reinos peleándose entre sí. Al norte hay diferentes reinos cristianos peleándose entre sí. Y llegó a pasar que un cristiano se aliaba con un musulmán para derrotar a otro cristiano y al revés también. Es decir, estamos viendo la decadencia de esta España musulmana. Y aquí viene otra etapa fundamental, los almorávides. ¿Quiénes son los almorávides? Es una etapa más de la presencia árabe en España. Los almorávides vienen del norte de África, de lo que hoy es Marruecos. No es una tribu. Almorávide viene de Almorav. Almorav quiere decir el ermitaño. Los almorávides son jinetes bereberes, árabes, musulmanes del norte de África, ermitaños, es decir, que viven en pequeñas aldeas distribuidas, pero que han generado una secta, una secta del Islam. Esos son los almorávides, una versión muy radicalizada del Islam, muy rigorista, muy de hay que practicar el Islam como lo practicaba el profeta Muhammad y muy importante, muerte al infiel. Porque claro, durante la época del Emirato y del Califato sí que conviven en relativa paz, les decía, cristianos, judíos y musulmanes. Estos almorávides sí son de vamos a acabar con todos. Y entonces desde su sede, que está en Marruecos, abarcaba desde lo que hoy es el Safaragüí español, que ya lo dejará de ser, ya hablaremos de eso, ¿no? El pueblo saharaui, el Sahara Occidental, Marruecos, gran parte de la costa del Mediterráneo, esto lo dominaban los almorávides. Cuando estos almorávides de África ven la debacle del Islam en la península ibérica, cruzan y toman el poder. Entonces ahora tenemos un imperio almorávide, que es el norte de África y el sur de España. Es una de las versiones más fanáticas del Islam. Muchos judíos, muchos cristianos salieron huyendo. Es una época muy complicada. El dominio de los almorávides en la península ibérica duró poco. Fueron sustituidos por otra secta de fanáticos más religiosos que ellos, los almohades. Los almohades tampoco es un pueblo, también es eso, una congregación religiosa, una secta que viene de la palabra al-mumim, que quiere decir la unicidad. Es decir, que también se dice tawhid, unicidad. Los almorávides te hablan de la unicidad de Dios. Esto contra la versión cristiana que te habla de Trinidad. Para estos almorávides, para estos almohades, la idea de una Trinidad, de un Dios Padre, Hijo y Espíritu, es una herejía total y están dispuestos a matar a todo aquel que sostenga esta herejía. Estos fueron los almohades. Entonces tuvimos el Emirato de Córdoba, el Califato de Córdoba, tuvimos a los almorávides, tuvimos a los almohades. Y en el año 1212 se da la batalla más importante de la cristiandad contra el Islam, centro-sur de España, la batalla de las Navas de Tolosa, a través de la cual los cristianos repliegan a los musulmanes. Los musulmanes derrotados en las Navas de Tolosa se van hacia el sur y empiezan a hacer esto. Se refugian en lo que hoy es Granada, empieza la construcción de una serie de ciudadelas, castillos, fortalezas, que es lo que hoy conocemos como la Alhambra. El creador de esta dinastía se llamó Muhammad ibn Nasr, y del nombre Nasr vendrá el nombre de la dinastía, los nazarís o los nazaríes. Esta es la última versión de los musulmanes, de los árabes en la península ibérica, el reino nazarí de Granada. Este reino nazarí de Granada es el que fue derrotado por los reyes católicos Isabel y Fernando en el año 1402, 2 de enero de 1492,
el último sultán nazarí, Boabdil el Chico, entregó las llaves de la ciudad, se rindió ante los reyes católicos. Lo correcto es decir, les vendió la ciudad, es decir, se rindió a cambio de dinero. Dicen que luego se puso a llorar, dicen que su madre le dijo, no llores como un niño lo que no has sabido defender como un hombre. Y así termina la historia de los árabes en España. Esta es la cripta de los reyes. Aquí descansan los reyes católicos que eligieron como su lugar de descanso Granada. Granada hoy es una ciudad preciosa, hermosa, hasta el sur de España. Nunca fue propiamente la capital, que durante mucho tiempo fue una corte itinerante, después Toledo, finalmente Madrid, pero Granada siempre fue para los reyes católicos la ciudad más importante, porque claro, tomar Granada de los musulmanes es no solo el triunfo más importante de los reyes católicos, sino la consolidación de su empresa, es decir, el proyecto de construir un reino que tenía que ser, número uno, cristiano, número dos, unificar toda la península. Ellos no lograron unificar toda la península, ahí estaba Portugal, se intentará más adelante. Portugal y España llegaron a ser un solo país por un periodo de poco menos de 60 años, eso no funcionó. Pero bueno, aquí tenemos a Isabel y a Fernando, y aquí tenemos a su hija, a doña Juana, malamente conocida como Juana la Loca, con su marido Felipe el Hermoso. Es una historia bien interesante porque, claro, a ver, Isabel y Fernando, y yo siempre he pensado que fue mucho más importante Isabel, que es la que decidió casarse con Fernando, ahora les cuento eso, pero bueno, recordemos, Isabel y Fernando, los reyes católicos, tuvieron a Juana. Yo tengo la idea de que Fernando, más allá de que tenga sus propios méritos, al final se casó con una mujer tan brillante que creo que gobernó siempre un poco a su sombra, aunque ojo, ella era reina de Castilla y él rey de Aragón. Cada quien mantiene su reino y es rey consorte del otro. Todavía no hablamos propiamente de España, son dos reinos. Cuando muere Isabel de Castilla en 1504, la heredera de Castilla es doña Juana. Y aquí es donde entra su padre, Fernando el Católico. Él es el que la va a declarar loca, porque tal vez ya está cansado de estar a la sombra de una mujer, su esposa, y ahora no quiere estar a la sombra de otra mujer, su hija, y entonces pues la declara loca. Y entonces tenemos esta cuestión donde sí, doña Juana es la reina titular de Castilla, pero a causa de su locura gobernará Fernando. Claro, Isabel está casada con Felipe de Orleans, Felipe el Hermoso, uno de los dos Felipes el Hermosos de la historia. Hay dos, búscalos, haz un poquito de tarea, no seas así, pero hay dos reyes conocidos como Felipe el Hermoso. Uno es de aquí, pista, el otro es de Francia, no confundirlos. Pero bueno, Felipe el Hermoso como esposo de Juana dice, vale, si Juana está loca, gobierno yo soy el rey, yo soy su esposo. Se tuvo que pelear con su suegro Fernando el Católico, y aquí pasó una cosa fascinante, yo no voy a acusar a nadie, pero eventualmente Fernando aceptó, está bien, el rey de Castilla va a ser Felipe el Hermoso. Y luego Felipe el Hermoso se murió, y entonces el rey de Castilla terminó siendo, el rey en funciones terminó siendo Fernando. Bueno, a la muerte de Fernando, ahora sí Juana es heredera universal, es la heredera de Castilla y la heredera de Aragón. Y ahora va a ser el hijo de Juana, Carlos I de España, Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, el que va a decir, pero que mi madre está loca, entonces gobierno yo. Y así es como Carlos logró proclamarse rey de España, bueno, de Castilla y Aragón en 1516. Pero bueno, aquí descansa Isabel la Católica y Fernando el Católico, y aquí descansan Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Estos son los cuatro reyes de España que no descansan en el Escorial. El monasterio del Escorial es donde están todos los reyes de España. Carlos I, Carlos V, por ejemplo, él pidió en testamento ser enterrado en el monasterio de Yuste, donde pasó sus últimos días, pero su hijo Felipe el Hermoso, el creador del Escorial, se lo llevó para allá. Aquí están Fernando e Isabel en Granada, no podrían estar mejor en ningún otro sitio. Tomar Granada fue la consolidación del gran proyecto de Fernando e Isabel. Vamos a terminar de contar esta historia con la Catedral de Granada que tenemos aquí. Esta historia de la formación de España que termina en Granada, donde empieza, y siempre lo diré, la historia de Hispanoamérica, atrás de la catedral está la cripta de los Reyes Católicos. Vamos a hablar un poco de Isabel y Fernando porque tanto en España como en México vale la pena saberlo. Isabel
de Castilla y Fernando de Aragón son los reyes gracias a los cuales este país se llama España y no Portugal. Hubo un momento de la historia en que toda la península pudo haber sido Portugal. Recordemos que estamos hablando de un contexto de guerra santa, este conflicto entre cristianos y musulmanes, donde se van formando diversos reinos cristianos al norte de la península, el reino de Asturias, del que surgirá León, del que surgirá Galicia, del que surgirá eventualmente el condado y luego reino de Castilla, y poco a poco, bueno, y Portugal evidentemente, ¿no? Y estos reinos cristianos que van conquistando la península siempre tuvieron la idea de que toda la península ibérica debería de ser un solo reino. A ver, aquí hay un problema. Tienes varios reinos, tienes varios reyes. Todos están de acuerdo en que la península debe ser un solo reino, pero claro, cada quien piensa que debe ser suyo, ¿no? Lo interesante cuando tenemos a Isabel y a Fernando, vamos a ubicarnos antes de 1469, que es cuando se casan teniendo 17 años de edad. Quedan 4 reinos, bueno, 5 reinos en la península ibérica. Al norte en los Pirineos, Navarra, muy chiquito. Luego tenemos Castilla y Aragón, bueno, Portugal desde luego, y al sur, Granada, esta que conquistarán los reyes católicos. Llega un momento en que el rey de Castilla se llama Enrique IV. Enrique IV pasó a la historia, pobrecito, pero así es la vida cuando tienes mala prensa, es Enrique el Impotente. Y Enrique el Impotente tenía un pequeño defecto, no sé si te imaginas cuál es, pero le decían Enrique el Impotente. Entonces el problema de Enrique el Impotente es que tenía una hija. Y uno diría, bueno, pero ¿cómo va a tener una hija si tiene aquel pequeño defecto, no? Bueno, Enrique el Impotente, Enrique IV de Castilla, tenía un ministro, Beltrán de la Cueva, que decían que era un muy buen ministro, que ayudaba a su majestad en cualquier cosa que se le complicara, cualquiera. Y entonces, claro, Enrique reconoce a una hija llamada Juana, a la que todos le decían Juana la Beltraneja, porque entre más crecía, más evidente era que en realidad era hija de Beltrán de la Cueva. ¿Cuál es el tema? Que el rey Enrique IV no tiene ningún otro heredero, entonces su heredera será Juana. Pero Enrique IV de Navarra tiene una media hermana, Isabel la católica. Ella no es la heredera al reino a causa de esta hija Juana. ¿Qué va a pasar entonces? Que Isabel va a decir, yo no reconozco a Juana, Juana no es realmente la hija de Enrique, y entonces el planteamiento es, si el rey, en este caso Enrique, no tiene descendientes, entonces sí la corona pasa a la hermana. Entonces, si Juana la Beltraneja de verdad es la Beltraneja y no es hija del rey, entonces Isabel se convertiría en la heredera. Esto generó muchos conflictos. En algún momento, el rey Enrique IV pactó con su media hermana Isabel reconocerla. Le dijo, bueno, está bien, Juana no es mi hija, tú eres mi hermana, tú eres la heredera al trono. Y se firmó un acuerdo, el acuerdo de los Toros de Guisando, la villa de los Toros de Guisando, donde Enrique IV reconoce como heredera a la corona de Castilla a su media hermana Isabel con una condición. La condición es que será Enrique, su hermano, el que va a determinar el matrimonio de Isabel. Tal vez es lo poco que le queda de hombría a Enrique el Impotente, es que él va a decidir con quién se va a casar Isabel. Y toma una decisión que pudiera parecer muy inteligente. Enrique IV decide que su hermana Isabel debe de casarse con el rey de Portugal. Hablemos del rey de Portugal. Alfonso V de Portugal, de pronto es un gran candidato. Tiene 36 años. Es rico. Es viudo. Lleva 30 años en el trono, es un monarca consolidado porque es rey desde que tiene 6 años. Y sería la unión de Castilla con Portugal, porque estamos buscando unificar la península, aunque sea a través de alianzas matrimoniales y no de guerra, ¿no? Era muy buena idea casar a Isabel con Alfonso de Portugal. Un es Castilla, un reino muy poderoso, un es Portugal, en este momento quizás el más poderoso de Europa, por sus navegaciones por el Atlántico, en fin. Y ya luego conquistarían Aragón. El acuerdo de los Toros de Guisando es básicamente lo que plantea. Yo, Enrique, te reconozco a ti como heredera, pero yo decido con quién te casas y te vas a casar con el rey de Portugal. E Isabel tomó la decisión de que ella quería casarse con Fernando de Aragón. Aragón era un reino que ya había pasado sus mejores tiempos, era un reino de marinos principalmente, llegaron a dominar casi todo el Mediterráneo, ya no está en su mejor momento, Fernando es el heredero, tiene 6 meses menos de edad que Isabel, tienen 17 años los dos cuando se casan. Isabel decide que ella se quiere casar con Fernando. Hay quien dice que por amor, puede ser, hay quien dice que por estrategia, estoy seguro que sí. Porque Isabel tiene una cosa muy clara, Isabel es una mujer formidable. Si ella se casa con Alfonso de Portugal, ella siempre va a ser
reina consorte. Alfonso iba a tomar todo el poder y ella no está para eso. Isabel tiene un proyecto, necesita estar al mando. Con el rey Fernando, bueno, con el heredero Fernando de Aragón, es mucho más fácil, son de la misma edad, están en igualdad, Aragón viene ya en un proceso de decadencia en aquel momento, pero tiene tropas que van a ser necesarias porque en el momento en que Isabel dice que se quiere casar con Fernando, su medio hermano, el rey Enrique IV, se lo prohíbe. Y entonces, cosa fascinante, en 1469 los reyes católicos se casaron en secreto. Tuvo que entrar Fernando a Castilla disfrazado de arriero, escondido en una carreta, llegar hasta el templo y casarse con Isabel. En cuanto Isabel se casa con Fernando, Enrique IV dice, bueno, tú has roto tu parte del trato, yo rompo mi parte del trato. Y entonces vuelve a nombrar heredera a su hija Juana, aunque para este momento todos tienen claro que no es su hija, pero la palabra del rey no puede ser puesto en duda, mucho menos si tiene que ver con su virilidad, por supuesto. Y entonces comienza una guerra civil, conocida como la Guerra de Sucesión Castellana. En 1474 muere Enrique IV de Castilla, de inmediato Isabel se proclama reina de Castilla y Juana la Beltraneja también. Ojo, Isabel tiene 17 años, Juana tiene 12. El rey Alfonso de Portugal ya se había visto con la corona de Castilla, está muy molesto de no haberse casado con Isabel y se casa con Juana, con la niña de 12 años. Claro, si se casa con Juana, él definitivamente va a ser el rey consorte de Castilla. Bueno, entonces tenemos una guerra, la Guerra de Sucesión Castellana, donde son los seguidores de Juana la Beltraneja, casada con el rey de Portugal, y los seguidores de Isabel, casada con Fernando de Aragón. Cuento corto, después de casi 5 años de guerra, se firma la paz. Y al firmar la paz, se establece las fronteras de Portugal con Castilla. No hay ganador ni perdedor. Al final se reconoce que va a ser la reina de Castilla Isabel, la que será llamada Isabel la Católica. Si hubiera ganado el partido de Juana la Beltraneja, esto se llamaría hoy Portugal. En una de esas hablarían portugués aquí, en una de esas hablaríamos portugués todos los hispanoamericanos, que no seríamos hispanoamericanos, sino lusoamericanos. Pero bueno, el tema es que ganó Isabel, esto se consolidó como Castilla, la unión con Aragón termina de consolidar España, y así es como comienza toda la historia de Hispanoamérica. Aquí termina la historia de la formación de España, 1492, cuando estos reyes católicos finalmente toman Granada. Es el mismo año que tenemos el descubrimiento de América, que fue fundamental, porque entonces los guerreros cristianos de Castilla, en lugar de ir a perseguir moros al norte de África donde hubieran perdido, se desviaron a Hispanoamérica y crearon la hermosa, perfecta, maravillosa, folclórica, colorida, preciosa civilización que somos nosotros.